Es muy fácil asumir lo peor de alguien cuando solo escuchas un lado de la historia. Esa es la versión de la historia que todos han escuchado durante los últimos 3 años. Por primera vez en 3 años, Josie tiene la oportunidad de contarte su versión de la historia. Y quiero empezar con la última noche de Alex. ¿Qué sabemos sobre ese día? Sabemos que Alex llamó a Josie mamá, que ella le pidió que le tomara la mano, que él le dijo que tenía miedo cuando la policía le estaba alumbrando el ojo con una linterna. Él acudió a ella en busca de consuelo. Él acudió a ella en busca de seguridad. Él nunca preguntó por su padre, porque ese era el hombre que le estaba haciendo daño. Ese era el hombre que lo mató. El astrónomo Carl Sagan dijo una vez que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y de hecho tenemos una afirmación extraordinaria en este caso. Una afirmación de que la señorita Dykeman mató a un niño que había criado como propio, sin ningún motivo para hacerlo. Una afirmación de que ella mató al niño cuando todos los que interactuaron con ella el 10 de febrero de 2023 dijeron que estaba feliz, que planeaba dejar a Derek, que no estaba enojada ni molesta con Alex en absoluto. Una afirmación de que ella lo hizo cuando hay una enorme cantidad de pruebas físicas y en video de que Derek Pedrin estaba abusando físicamente de Alex Xavier. Una afirmación de que ella lo hizo a pesar de que el propio patólogo forense de la Fiscalía testificará que no puede descartar al señor Pedrin como su abusador. Una afirmación de que ella hizo esto frente a 2 niños pequeños, en la misma habitación, en la misma cama, y ninguno de ellos dijo haber visto, escuchado o notado nada sobre que su madre asesinara a su hermano justo al lado de ellos. Todo sin ningún propósito aparente. La afirmación es extraordinaria. La evidencia no lo es. Una cosa en la que la Fiscalía y yo estamos de acuerdo es que Alex era un niño maltratado. No hay disputa. Fue abusado. La pregunta que tendrás que responder es ¿quién lo estaba haciendo? ¿Fue la mujer a la que él llamaba mamá, la mujer que le leía todos los días y le encantaba contar historias? ¿La mujer que coloreaba con él, lo llevaba a la escuela y se aseguraba de que todas sus necesidades estuvieran cubiertas? ¿O fue el hombre que fue visto y grabado en video repetidamente golpeando y estrangulando a Alex Xavier? Esa es la pregunta que ustedes van a tener que responder. Ahora, al principio de esta investigación, las autoridades se enfocaron en la señorita Dykeman porque era la única persona que estaba en casa cuando Alex Xavier fue encontrado muerto. Van a escuchar que ellos asumen que, porque Josie era la única que estaba ahí, Derek no pudo haberlo hecho. Él estaba en la cárcel. No consideraron lo que había pasado el día anterior con Alex. No tomaron en cuenta el extenso historial de Derek de maltratar a estos niños. E incluso después de que su propio patólogo dijo que estas lesiones son consistentes con haber sido infligidas cuando el señor Pedrin estaba en casa, lo ignoraron. Incluso cuando varios testigos les dijeron que Derek estaba golpeando a los niños, lo ignoraron. Incluso cuando encontraron varios videos que describían un abuso infantil atroz a manos del señor Pedrin, lo ignoraron porque dijeron que él no era su sospechoso. Yo sí lo es. Lo ignoraron cuando Derek les dijo mentiras escandalosas y atroces porque nunca quisieron cuestionar a la persona que estaban tratando como su víctima. En su lugar se enfocaron en Josie. Y ellos podían darse el lujo de basarse en sospechas. Nosotros no. Tenemos que decidir este caso basándonos en hechos y pruebas con el estándar de prueba más alto posible. ¿Y qué les dirán los hechos sobre ese hogar? Les dirán que Derek hizo de la vida de Josie, Alex y el resto de esos niños un infierno viviente. Este es uno de los casos más graves de violencia doméstica que probablemente haya visto esta sala de audiencias. Y lo inusual de esto es que el perpetrador no es el que está siendo juzgado. Pero no se equivoquen, Derek golpeaba a Josie regularmente. La estranguló, la amenazó con matarla y la violó. Y sabemos esto porque Derek no tenía miedo de hacer muchas de estas cosas frente a testigos. Vas a escuchar a varios testigos decir que a Derek no le importaba si la gente lo estaba viendo, de todas formas la golpeaba. A Derek no le importaba si Josie andaba por el pueblo llena de moretones de la última golpiza. Nunca recibió, ya sabes, nunca fue responsabilizado por esto. Era algo que pasaba una y otra vez. Y en ese sentido van a escuchar a la madre de Josie. Ella admitió que le daba a Josie un par de pastillas de hidrocodona de vez en cuando. ¿Por qué hacía eso?
porque le preocupaba que Josie ni siquiera pudiera levantarse de la cama después de ciertas golpizas que Derek le había dado. No hay duda de que le dio hidrocodona, pero necesitas saber la razón por la que lo hizo. Y no tienes que tomar nuestra palabra como verdad, porque hay evidencia en video. Como muchas sobrevivientes de abuso, Josie pensó que su teléfono celular actuaría como un escudo, que ella tenía la cámara encendida y estaba grabando, y Derek sabía que estaba ahí, que él no actuaría, que no se pondría violento con ella, él sabría que habría alguna evidencia. No le importó, la golpeó de todos modos. La golpeó frente a la cámara. La estrangulaba frente a la cámara, gritaba a la cámara que quería que ella muriera, y de inmediato después la manipulaba, incluso en video, como verás. Le gritaba que si no tienes una marca ahora mismo, no puedes probar esto, nadie jamás te va a creer. Si me denuncias, entonces le voy a decir al DIF que eres una mala madre porque yo soy el que tiene trabajo y te van a quitar a tus hijos. La manipuló psicológicamente de manera tan persistente que al final de esa relación ya le habían lavado el cerebro por completo. Esto, damas y caballeros, es lo que pasa. Oh, no el elmo, sin embargo, el video, disculpen. Lo que diré es que donde quiera que Josie y Derek iban juntos, siempre terminaba interviniendo la policía. Le preguntaré a un departamento de policía de La Crosse, departamento del sheriff de La Crosse, departamento de policía de Joplin, Missouri, departamento de policía del condado de Houston, Minnesota, porque el abuso en ese hogar a manos del señor Pedrin nunca terminaba. Y este es Derek Pedrin que Josie y esos niños conocían. Enciendan las luces, por favor. El juez no debe preguntarme nada. El juez me va a decir que no tengo que quedarme en el zoológico. Get out. Please get out. No me importa. Estoy ayudando a Mark. Sí, yo también deshaciéndome de ti. Y estoy ayudando a Major al deshacerme de ti. Y estoy ayudando a Mayor al deshacerme de ti. Él me ama. Porque tú eres el maldito loco.
Desde que te pegaron con ese maldito bate, estás completamente chiflado. ¿Desde que llegué a casa? Sense. No, not. Ever since you got hit with that. ¿Tú crees que tienes derecho a... Ni sé a qué crees que tienes derecho? Espero que sepas que estas son tus últimas palabras para mí. Y te las estaré devolviendo a ti misma. ¿Y qué? Le enviaré todo lo que tengo a tu abogada para salvar a Mayor de ti. Bien. Se los enviaré a tú. My... ¿Qué? Chad, ¿qué? ¿Qué? Para luchar por ti. Bueno, no tienes contacto con ella, así que eso es algo ilegal. ¿No es así? Solo vete. Eso es ilegal. Por favor, sal. Te he pedido varias veces que salgas. Siento que ni siquiera puedes hablar porque tienes miedo. Me estás asustando, Derek. Ya me has golpeado antes. Se llama retención ilegal. Sal. Acabas de intentar abofetearme. Sal. Siento que me estás atrapando. Vete. Get out. Derek, me estás encerrando en un cuarto. Vine aquí para alejarme de ti. Entré aquí. Y dije que no. Cuando una mujer dice no, significa no. Vete, ya es medianoche. Aléjate de mí. No me importa, tú no eres mi dueño. Vete. Derek, vete, tú no eres mi dueño. Te dije que te fueras. No me importa. Tú no eres mi dueño, vete. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Justo ahí. Aléjate de mí, por favor, aléjate. Me estás acorralando y no me siento cómoda. Por favor, vete. Quiero salir de este cuarto. No me siento cómoda. Oh, No estás despedido, por favor. no me siento cómoda. No me estás alejando. Te estás acercando a mi teléfono. Adelante. Oh, me acabas de golpear. Todo lo que estoy pidiendo. El juez no lo va a hacer. Apaga las luces, por favor. Ojalá pudiera decirte que eso fue algo que solo pasó una vez, que esto fue un evento único en la vida, que simplemente fue grabado. Eso sería una mentira. Hay docenas de videos exactamente como este. Lo que acabas de ver era algo que ocurría casi todas las noches para Josie y sus hijos. Vas a escuchar que los niños con frecuencia dormían con Josie en su cama, en su habitación, porque le tenían terror a su padre cuando se comportaba de esa manera. Y vas a escuchar que Josie tuvo muchos teléfonos celulares durante su relación con el señor Pedrín. Cuando él se despertaba en la mañana y se le pasaba la borrachera, revisaba el teléfono y la obligaba a borrar los videos. Sacaba las tarjetas SD y las escondía o las destruía, y a veces simplemente destrozaba el teléfono por completo. Pero varios de estos videos sí sobrevivieron, y van a ver varios de ellos durante este juicio. No es el tipo de cosas que nadie quiera ver. Somos seres empáticos. Podemos sentir cuando alguien tiene miedo, podemos sentir cuando alguien está lastimado. Nadie quiere ver videos como este. Pero si te pido una cosa al principio de este caso, por favor no te desconectes. No te insensibilices. Para entender a Josie, para entender a Alex, para entender el ambiente en el que vivían, vas a tener que verlo desde su perspectiva. Vas a tener que sentirlo como ellos lo sintieron. Vas a tener que entender por qué fue tan difícil para Josie y esos niños escapar de un hombre abusivo. Y los videos también responden otra pregunta importante en este caso, porque los videos nos dicen por qué los niños no iban a la escuela. Josie lo narra ella misma en voz alta en varios de estos. Es medianoche y Derek está ahí gritando a Josie y a los niños, a la medianoche, a las 2 a.m., a las 3 a.m., gritándoles a los niños mientras están acurrucados junto a Josie que su madre solo es una prostituta porque no quiere volver con él. Gritándole que quiere arreglar su relación y pensando que la mejor manera de hacerlo es emborracharse, drogarse y humillar a todos los demás en la familia. Josie lo dice en voz alta varias veces. Este es un mal ambiente. Tal vez cuando por fin terminemos, los niños puedan empezar a ir a la escuela, porque cada noche esta es mi vida. Tú parado sobre mí, borracho, no nos dejas dormir. Tú abusando de mí y de los niños cada noche. Así es como se sentía Josie.
Y una de las partes más tristes de estos videos, damas y caballeros, es lo acostumbrados que estaban esos niños a este abuso. Van a ver imágenes del hijo de Josie Brandley de 5 años. Cuando su papá empieza a gritarle a su mamá porque no le estaba ayudando lo suficiente con los impuestos o con hacer sus impuestos, y le grita a Brandley que su mamá está loca, Brandley sabe que debe taparse los oídos con los dedos. Los niños están condicionados con ese reflejo de taparse los oídos, sabiendo que eso es lo que hacen cuando su papá actúa así. Vas a ver un video de Alex cuando todavía estaba vivo, viéndose sombrío, sumiso, asustado, con la cabeza agachada, tratando de no prestar atención al hecho de que su papá estaba golpeando a su mamá justo frente a él. Vas a ver un video del hijo de Josie, Major, sollozando, llorando y temblando, acurrucado dentro de un closet, porque Derek lo había acorralado hasta ese punto en el que ni siquiera se sentía seguro de salir de ahí. Quizá el momento más triste que vas a ver en estos videos sobre lo condicionados que estaban estos niños es el de Brandley, el hijo de Josie, otra vez. 5 años de edad. Los niños están acurrucados con ella en la cama porque Derek está actuando justo así. Y en medio de una diatriba sobre cómo Josie es una prostituta y que él necesita volver con ella, Brandley detiene a su padre y le dice, «Papá, ya basta. Estás borracho y nos estás asustando. Solo vete a dormir». Con solo 5 años, esos niños sabían exactamente lo que estaba pasando. Y que no te quepa la menor duda, Derek también estaba abusando físicamente de los niños. Les pegaba, los aventaba por la habitación. Le gusta estrellar a los niños contra la pared. A Alex, en particular, lo tomaba y lo sostenía contra la pared por el cuello. Les pegaba, los ahorcaba, y no le importaba si había testigos. Van a escuchar a un hombre que fue testigo de esto. Es un hombre mayor. Tiene algunas discapacidades físicas. Su nombre es Ted. Probablemente testificará desde una silla de ruedas. Durante una estancia de un mes, donde tuvo que quedarse con Josie y su madre porque le reemplazaron la rodilla, creo, y no podía moverse bien, no podía desplazarse. Y Josie y su mamá siempre habían ayudado a cuidarlo. Vio a Derek golpear a los niños más de una docena de veces. No le importaba si había testigos. Derek agarraba a los niños y los arrastraba tan fuerte del brazo que los moretones de ese apretón eran visibles durante semanas. Vas a ver los moretones en los brazos de Alex causados por Derek al agarrarlo tan fuerte que le dejó su marca, incluso después de la muerte. Y damas y caballeros, no tienen que creer solo en nuestra palabra, porque una vez más hay videos. Videos del señor Pedrín estrangulando a Alex, videos del señor Pedrín lastimando a Alex. Y uno en particular que el señor Pedrín admitió haber cometido fue el que ocurrió dentro de un vehículo. Él le dijo a los investigadores que perdió el control e incurrió en lo que ellos describían como abuso. Vamos a mostrarles ese video. Derek está golpeando a Alex. Derek está asfixiando a Alex. Puedes escucharlo tosiendo y ahogándose. Puedes escuchar a Derek gritándole que deje de llorar. Y en medio de todo esto, Derek le grita a su hijo de 6 años meses antes de su muerte. ¿Te gusta que te den una paliza? Más que evidente que Alex sabía exactamente lo que se sentía recibir eso de su padre. ¿Qué estaba pasando en este video? Alex estaba inquieto como un niño de 6 años. Él no quería subirse al coche sin su juguete favorito, un camión monstruo de juguete. Y eso provocó la reacción de Derek que llevó a ese ataque. El video es perturbador, damas y caballeros, no solo por el abuso infantil agravado que muestra, sino también, una vez más, por lo acostumbrados que estaban los demás niños en el coche. Josie está grabando este video de manera encubierta, tiene su teléfono hacia abajo. Ella no lo está apuntando directamente a Derek porque sabía que si Derek levantaba la vista y veía el teléfono, lo siguiente que iba a pasar era que ella recibiría el mismo trato, y Derek destruiría o borraría el video. Así que está tratando de obtener pruebas de cómo era la vida diaria con Derek y los niños. Pero sí logra girar la cámara hacia afuera brevemente y se captan los rostros de los niños detrás de ella. Puedes verlo justo en sus ojos. Están mirando, pero tratando de no ver lo que está pasando. Puedes ver que tienen miedo y puedes ver que en ese momento están aliviados. Simplemente no les tocó a ellos. Pero fue fácil para la policía pensar lo mejor de Derek porque él estaba en la cárcel en el momento en que Alex murió. Y pensaron lo peor de Josie por la manera en que se presentó.
Escucharon la declaración inicial del señor Torbenson sobre cómo ella describió 10 minutos, 5 minutos, una cierta secuencia de eventos. Lo que nadie sabía es que Josie funciona con un cerebro que tiene aproximadamente el 1% de la capacidad de un adulto promedio. Van a escuchar al Dr. Courtney Andrews, un psicólogo forense. El Dr. Andrews les va a decir que ha revisado los registros médicos de la señorita Dykeman, que ha revisado pruebas neurológicas previas, que revisó los registros sobre los cuales la Administración del Seguro Social determinó que la señorita Dykeman tiene una discapacidad del 100%. Y les va a decir que, debido a una serie de lesiones cerebrales traumáticas, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo de la señorita Dykeman están sumamente afectadas. Van a escuchar que su velocidad de procesamiento, la capacidad de pensar y responder preguntas, está sumamente afectada. Y cuando le lleva tiempo, cuando se queda en blanco, cuando tarda en responder, cuando no está completamente segura de sus respuestas, todo esto es sintomático de las lesiones cerebrales que sufrió. Lo mismo aplica para el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. Van a escuchar que Josie tiene algunos síntomas disociativos cuando parece quedarse ida, donde parece no mostrar emociones, incluso en momentos en los que otros dirían que se requiere emoción. Y la policía, al no saber esto, la miró y dijo, esto es sospechoso. No creemos que estés reaccionando como debería reaccionar una persona. Ellos asumieron lo peor de ella y lo mejor del señor Pedrín. Y lo que van a escuchar sobre esto es que al principio de esta investigación, mucho antes de que estuvieran los resultados definitivos de las pruebas, la policía y los fiscales se reunieron con el señor Pedrín y le dijeron, creemos que tú eres la víctima y vamos a ir tras Josie. Queremos que nos ayudes a desarmar el caso contra Josie. Y el señor Pedrín estuvo más que feliz de colaborar. Él les dijo a las personas en llamadas telefónicas grabadas que solo le iba a dar a la policía lo mínimo necesario para que no pudieran ir tras él, pero sí pudieran ir tras Josie. Se reunió con ellos e intentó explicarles que Josie era la persona responsable de todo lo malo en su vida. La policía excusó su violencia atroz. En un momento incluso le preguntaron, ¿por qué la tratabas así? Y su respuesta fue, oh, es que ella siempre anda con esa actitud. Sin seguimiento. Le dieron a este hombre el beneficio de la duda. Y le dieron el beneficio de la duda cuando dijo mentiras atroces sobre el tema del Xanax. El Xanax es un tema muy importante en este caso, damas y caballeros, porque responde a dos preguntas importantes. ¿Cómo murió Alex y quién es responsable de ello? Lo que van a escuchar es que el propio patólogo forense del Estado, el doctor Reed Quinton, no puede descartar una sobredosis como causa de la muerte. De hecho, les va a decir que no puede descartar una sobredosis accidental como causa de muerte en este caso. Van a escuchar más del doctor Eric Christensen. El doctor Christensen es uno de los principales patólogos forenses pediátricos en Estados Unidos. Él les va a decir que, en su opinión, es extremadamente improbable que las lesiones internas de Alex hayan causado su muerte. Porque en estos casos buscan una cantidad mínima de sangre para determinar la muerte por exsanguinación o por sangrado interno. Y eso es aproximadamente 1/3 de la sangre del niño. El volumen total de sangre extraído de las cavidades internas de Alex fue menor que, o aproximadamente, una 17ª parte de su volumen sanguíneo total. El doctor Christensen le dirá que incluso si esa cantidad se cuadruplicara, no alcanzaría el umbral mínimo que un patólogo consideraría suficiente para causar la muerte por hemorragia interna. Más bien, el nivel de Xanax en la sangre de Alex era tóxico. Estaban en un nivel que sería letal para muchos adultos. Y él dice que los signos y síntomas de Alex eran increíblemente consistentes con una sobredosis que causó esta lesión. De hecho, esperamos que el Dr. Quinton testifique que Alex no murió en un corto periodo de tiempo. Él va a decir que los análisis histológicos y las láminas que revisaron de la autopsia sugieren que Alex tardó varias horas en morir. No concuerda con un estrangulamiento ni con un ataque repentino que le causara la muerte. El propio Dr. Quinton, espero, testificará que las lesiones de Alex son prototípicas y algo que buscan en casos de sobredosis que causan la muerte. Entonces, ¿por qué es eso importante? Es importante porque si Alex murió por sobredosis, si la fiscalía no puede descartar eso, entonces sabemos que Alex no fue asesinado intencionalmente. Lo mismo con que no fue abusado intencionalmente hasta el punto de su muerte. La fiscalía tiene que descartar que el Xanax, que ambos patólogos consideran una posibilidad probable,
lo haya matado para poder llegar a un veredicto en los cargos 1 y 3. Pero no detenemos nuestro análisis ahí porque también tenemos a Josie acusada de homicidio por negligencia. Y eso les va a pedir que consideren cómo fue que él llegó a esto. Hay una gran diferencia entre una sobredosis accidental, que es trágica pero no es un delito, y la negligencia, que significa que alguien realizó una acción que dejó algo que sabía que sería dañino para un niño y sabía que era probable que el niño lo encontrara y muriera. Y en ese sentido van a tener que preguntarse, ¿quién fue responsable de traer ese Xanax a la casa? La respuesta sin duda es Derek Pedrin. El señor Pedrin fue muy evasivo sobre el tema del Xanax cuando fue entrevistado por primera vez. Él dijo, bueno, creo que Josie está consiguiendo pastillas de su mamá. Ella está quedándose con parte del Xanax de los medicamentos recetados a su mamá y las recoge en la farmacia Walmart de Onalaska y recibe algo de Xanax como recompensa. Los investigadores hicieron su trabajo, emitieron una citación para obtener los registros médicos y de recetas de la mamá de Josie, tanto de su proveedor como de la farmacia. Nunca le han recetado Xanax. Entonces el señor Pedrin dijo que Ted, el caballero del que hablé antes, seguramente le estaba dando algunas pastillas porque están involucrados en todo tipo de cosas turbias. Cosas turbias como que Josie le haga las compras del supermercado o le cocine al principio de la semana. Ted va a testificar. Él les va a decir que nunca le han recetado Xanax. Él nunca ha tomado Xanax. Finalmente, en abril, el señor Pedrin va a otra reunión en la oficina del fiscal del distrito, se reúne con los investigadores y confiesa la verdad. Y su explicación ahí es, bueno, por cierto, en realidad yo le compraba Xanax a mi amigo en la calle, pero solo para Josie. Solo se lo daba a ella y no sé qué hizo ella con eso. Aceptaron esa explicación tal cual. No hicieron preguntas sobre por qué nos mentiste de manera tan descarada. ¿Por qué comprarías esta valiosa droga ilegal y se la darías a una mujer que está tratando de dejarte, que te hace dormir en la sala, a quien te refieres como una... Aceptaron su palabra tal cual. Lo que la evidencia realmente va a mostrar es que el señor Pedrin estaba comprando ese Xanax para él mismo. Él abusaba regularmente del Xanax en casa. Él las tomaba como normalmente tomaríamos una pastilla. Él las masticaba para que el efecto fuera más rápido, y para un efecto aún más rápido, incluyendo algo que hizo la noche de la muerte de Alex, las trituraba y se inhalaba una línea en la mesa de la cocina o de la sala. Él daba la excusa de que estaba usando Xanax solo para tratar de reducir su consumo de alcohol y que, ya sabes, tal vez podría usar esta droga que es menos dañina si es recetada. Pero en realidad solo era una excusa para abusar de ambas sustancias al mismo tiempo. Porque cuando combinaba las dos se ponía aún más violento y las cosas empeoraban mucho más. Y sabemos que Derek era la fuente del Xanax porque lo tenemos en video admitiéndolo, damas y caballeros. Si el señor Pedrin lo niega, les mostraremos el video. Van a ver eso. Josie lo confrontó repetidamente sobre su consumo de drogas en la casa antes de que Alex muriera, diciéndole que Alex necesita estar en casa, recuperándose, no allá afuera emborrachándose y drogándose contigo. Diciéndole que está harta de las fiestas que él organiza para que extraños vayan a la casa y consuman drogas. Damas y caballeros, cuando consideren la fuente del Xanax, espero que la evidencia demuestre que el señor Pedrin era esa fuente al 100%. Y eso nos lleva al tema de su teléfono celular. Al señor Pedrin inicialmente se le pidió que entregara su teléfono celular para corroborar parte de lo que decía sobre Josie, para corroborar parte de lo que decía sobre el Xanax. Y al principio, cuando se le pidió, él dijo, no quiero que lo revisen. Y sé que tienen aquí a un examinador de Cellbrite que puede extraer los datos de mi teléfono. No voy a consentir eso porque yo soy la víctima. Ellos dijeron, está bien, eso es justo. No necesitamos ver nada relevante para usted, señor Pedrin. Solo queremos que revise y tome capturas de pantalla de cualquier cosa que crea que podría ayudar a ir tras Josie. Haga eso por nosotros. Él afirmaba constantemente tener todo tipo de videos que implicarían a Josie, pero nunca los presentó. Y lo que mostrará la evidencia es que él no los presentó porque esos videos no existían. Era otra parte de la misma fanfarronería que vieron ahí, el señor Pedrin amenazando con usar sus videos contra Josie cuando claramente él es el agresor en esas circunstancias. Más tarde, en septiembre, el investigador Fritz Leinfelder y el agente especial de la DCI, Adam Frederick, se reunieron con el señor Pedrin después de la audiencia preliminar en este caso.
Y le dijeron, Derek, ¿estabas escuchando cómo te estaban retratando y las preguntas que se hicieron en la audiencia preliminar? Parece que la defensa te está acusando de causar la muerte de Alex Xavier. Así que necesitamos pensar como abogados defensores y adelantarnos a esto para tratar de descartarte. ¿Estaría bien si revisamos tu teléfono ahora? A pesar de haberle dicho a los investigadores solo unos minutos antes que todavía usaba y tenía el mismo teléfono desde febrero, cuando murió Alex, cambió de opinión otra vez y dijo, oh, ese teléfono, el que acabo de decir que todavía tenía. Sí, lo rompí y todos los datos se perdieron. Le creyeron sin más una vez más. Y le creyeron sin cuestionarlo en muchas cosas, incluyendo cómo Alex se rompió la pierna. Eso nos lleva a enero de 2023. Aquí están los hechos que conozco sobre eso. Hecho número 1, Alex mismo le dijo a varias personas, familiares y personal médico, que se rompió la pierna cuando su hermana Araya lo empujó por las escaleras. Hecho número 2, la hermana de Alex, Araya, admitió ante varias personas, incluyendo en una entrevista forense, que empujó a su hermano Alex por las escaleras. Hecho número 3, el hermano de Alex y Araya, Brantley, les dijo a los entrevistadores que él presenció cuando Araya empujó a Alex por las escaleras. Hecho número 4, el propio señor Pedrin les dijo a otros que tenía la impresión de que Araya había empujado a Alex por las escaleras. Hecho número 5, el hijo de Josie, Major, en su primera entrevista, dijo que ni siquiera estuvo presente cuando ocurrió la lesión en la pierna, pero según él entendía, Araya había empujado a Alex por las escaleras. Hecho número 6, por favor ponlo en la pantalla. No necesitamos las luces. La pantalla. Esta es la escalera por la que Alex se cayó. Como puedes ver, no es precisamente una escalera segura. Tiene de 15 a 17 tablones de madera laminada a lo largo de la escalera, el tipo de tablones en los que es fácil resbalarse si llevas calcetines. No hay barandilla de seguridad en ningún punto de esta escalera. De hecho, la segunda mitad de la escalera no tiene paredes a ninguno de los lados. Y abajo había un piso duro de concreto. Esa es la escalera por la que Alex se cayó. Gracias. Dato número 7. Los investigadores recurrieron a los propios médicos de Alex para preguntarles, ¿esto es algo que sea consistente con una caída por las escaleras? Vas a escuchar las palabras del cirujano ortopédico, el doctor Jonathan Peterson. Digo las palabras porque, trágicamente, él falleció el año pasado en octubre, pero todavía tenemos su entrevista grabada. Este es el cirujano que trató y diagnosticó a Alex cuando llegó al hospital. Él te va a decir que, o sus palabras te van a decir que está 100% seguro de que la fractura de fémur no fue resultado de un abuso directo. Y para que alguien siquiera tenga esa impresión, debieron haberse basado en alguna designación de negligencia o en algún otro hallazgo en el expediente médico de Josie. Él les dijo a los investigadores que es consistente, de manera plausible, con una caída por las escaleras. Aunque varias cosas podrían causar esa lesión, él no descartó esa posibilidad. Van a escuchar a Colton Wagner, quien fue el asistente médico del Dr. Peterson. El señor Wagner va a testificar que está completamente de acuerdo con la evaluación del Dr. Peterson. Y como la persona que pasó más tiempo tratando a Alex Xavier, el señor Peterson va a decir que esto no le pareció evidencia de abuso. Esto no le pareció algo que fuera inconsistente con una caída por las escaleras. Los investigadores incluso buscaron fuera del sistema para entrevistar a proveedores médicos y ver si esto pudo haber sido resultado de abuso. Hablaron con el doctor William Shaughnessy, un cirujano ortopédico sumamente experimentado, quien les dijo que esto no es algo que él pueda atribuir a una caída por las escaleras y que esto indicaría abuso de inmediato. Esos son los hechos sobre esta caída por las escaleras y en general no están en disputa. Entonces, ¿qué van a escuchar del otro lado? Escucharon del señor Torbenson que van a escuchar una entrevista forense con el hijo de Josie, Major. Para entender a Major necesitan entender un poco sobre sus circunstancias. Su padre, Mark Hellerud, y Josie nunca se han llevado bien. Nunca vivieron juntos ni tuvieron una relación después de que Major nació y desde entonces ha sido una batalla interminable por la custodia en el tribunal familiar. Tuvieron una batalla judicial muy amarga durante más de 3 años, donde Mark grababa a Josie, Josie grababa a Mark, y se decían todo tipo de cosas desagradables sobre sus padres a Major. Vas a escuchar que poco antes de la muerte de Alex, debido a algunas decisiones que Mark tomó,
el juez Birkey, aquí en La Crosse, le otorgó a Josie la custodia física total de Major y Mark solo tenía visitas supervisadas. Eso era algo que obviamente tenía a la familia muy molesta. Y quiso la suerte que el momento exacto en que la gente se enteraba de que Alex había muerto fue el mismo en que la madre de Josie estaba transfiriendo la custodia de Major al lado de la familia de él. Y sabemos que su familia empezó a hablar con Major de inmediato sobre Josie y lo que seguramente estaba pasando en casa. Sabemos eso porque su abuela, Sharon, llamó tantas veces al sargento Williams que él le dijo que se detuviera. Deje de hablar con el niño, no queremos contaminar su memoria. Cuando Mayor vino para su primera entrevista forense, dio una declaración que el abogado Torbenson resumió en parte, pero dejó fuera algunos otros detalles. Y si hay algo que quiero que se pregunten mientras escuchan estas declaraciones es por qué esto no es coherente. ¿Por qué esto no tiene sentido? Lo que van a ver es que Major le contó detalles a los investigadores que se contradecían, incluso dentro de la misma entrevista, diciendo en un momento que Josie le estaba rompiendo la pierna en el suelo. En otro momento, Josie le estaba rompiendo la pierna en la cama. Él afirmó que Josie llegaba a la escuela y abusaba de Alex, en respuesta a que él usaba aderezo ranch, cosas que son fáciles de desmentir. Él afirmó que Josie pudo, perdón. Él afirmó que pudo observar a Josie rompiéndole la pierna a Alex y bajo circunstancias que son físicamente imposibles en la casa, según lo que él describió ahí. Y describió hallazgos que no son consistentes con lo que realmente apareció en la autopsia. La historia de Major cambió significativamente entre la primera entrevista y la segunda entrevista. En la primera entrevista, él les dice a los investigadores que solo sabía que Alex se había caído por las escaleras y se había roto la pierna. En la segunda entrevista, después de hablar un poco más con su familia, regresa y dice, no, vi a mamá romperle la pierna doblándosela hacia atrás. Escucha su testimonio. Es una parte importante de este caso, pero hazte esas preguntas. ¿Por qué no es esto consistente? ¿Por qué no tiene sentido eso? Por supuesto, Major ha estado bajo la custodia exclusiva de Mark durante los últimos 3 años. Josie no lo ha visto, no ha hablado con él, ni ha interactuado con él en absoluto. Así que no sé qué va a presentar, pero sí sé con certeza que la familia ha estado hablando negativamente de Josie con Major. Lo mismo se puede decir del hijo de Josie, Brantley. Ahora, la entrevista de Brantley es un poco más fácil. Los agentes policiales que vieron la entrevista forense de Brantley lo describieron como alguien que parecía estar inventando cosas. Y eso es una de las cosas que a Josie le encantaban de él. Le encantaba que tuviera una gran imaginación y que pudieran contarse historias tontas entre ellos. Esto es lo que dijo sobre la muerte de Alex. Que el niño que lo molestaba en la escuela puso Sprite rojo venenoso dentro del desagüe de su regadera. Ese Sprite rojo venenoso salió del desagüe de la regadera y cayó en un vaso de Minecraft. Que luego Alex bebió y Brantley, vio cómo Alex se transformó en un monstruo verde y luego vio cómo el monstruo verde murió. También afirmó que Josie castigaba a Alex haciéndolo salir a caminar con la pierna rota para recoger popó de perro. No había perro, no había popó de perro. Y finalmente afirmó que Josie tenía un escondite de una paleta o cuchara para golpear a los niños, junto con un alijo de diamantes y armas de fuego dentro de una puerta secreta en el cuarto de su hermano Aiden. De más está decir que esa casa fue registrada y no había ningún alijo de diamantes, armas de fuego ni una paleta para golpear a los niños. Escuchen el testimonio de Brantley, pero pregúntense por qué esto no tiene sentido, por qué esto no es consistente. ¿Por qué esto no es consistente con las cosas que sabemos con certeza sobre este caso? Y también recuerda que Brantley y Arya han estado bajo la custodia exclusiva de Derek Pedrin durante los últimos 3 años. Ni Josie ni su familia han tenido permiso de verlos, hablar con ellos, ni siquiera enviarles una tarjeta de Navidad. Esa es la persona con la que han estado viviendo. No sé exactamente qué se les ha dicho, pero sí sé en qué ambiente están. Así que después de que Alex se cayó por las escaleras, Josie corrió para ver qué pasaba y vio a Alex tirado al pie de esa escalera de concreto. Ella lo levantó, lo llevó arriba y pensó, no estoy segura de qué hacer. Tal vez esto no sea tan grave como parece.
Los niños se lastimaban seguido, jugando a las luchas, andando en bicicleta cuesta abajo, cosas así, y ella pensó, tal vez solo sea un esguince, tal vez sea un moretón. Entonces lo que haremos es acostarlo, elevar la pierna, ponerle hielo, darle un poco de Tylenol y ver si mejora. Es un plan con el que el señor Pedrín estuvo de acuerdo cuando regresó a casa del trabajo. Ahora, poco después de que se rompió la pierna, Josie y su familia fueron invitados a una fiesta de cumpleaños de uno de los hijos de Laura Lee Rains en la ciudad de Esparta. En ese momento Josie dijo, Alex no está mejorando, quiero llevarlo al doctor. Lo sabemos porque eso es exactamente lo que Laura Lee Rains les dijo a los investigadores que eran los deseos de Josie, que ella quería saltarse la fiesta de cumpleaños y llevar a Alex a recibir atención médica. Derek no lo hizo. Él le dijo a Laura Lee que la pierna de Alex estaba bien y que quería quedarse y emborracharse. Y sí que se emborrachó. Los testigos en esa fiesta lo describieron, y cito, como completamente borracho. Y en ese estado abusó físicamente de otra niña, la hija de 9 años de Josie, Jalen. La arrojó de un caballito de juguete con tanta fuerza que empezó a llorar. Y mientras ella lloraba, Derek se reía. Los otros hombres en la fiesta no pensaron que eso fuera muy gracioso. Lo sacaron afuera y lo golpearon en la calle. Derek, por supuesto, culpó a Josie por haber sido atacado cuando regresó de la fiesta, gritándole que seguramente ella lo había puesto en esa situación, a pesar de que Josie estuvo todo el tiempo en el dormitorio del niño, con Alex y algunos de los otros niños durante toda la fiesta. Y su comportamiento llegó al punto en que Laura Lee, quien por cierto ahora está casada con el señor Pedrín, le dijo que tenían que irse de ahí. Se subieron a su auto y Laura Lee estaba realmente preocupada por Josie porque poco después le envió un mensaje de texto preguntándole si estaba bien. No lo estaba. Derek empezó a golpearla, le puso la mano alrededor del cuello, haciendo esto frente a los niños mientras ella manejaba para llevarlos a casa. Sabemos por los registros telefónicos de Josie que tuvo que detenerse un par de veces, intentar sacarlo, porque el registro de su teléfono muestra que se detuvo y está usando Google, buscando el Departamento de Policía de Esparta y luego el Departamento de Policía de Onalaska, las jurisdicciones en las que ella se encontraba. Josie les dirá que Derek finalmente la convenció de dejarlo volver al auto, diciéndole que si lo arrestan, perderá su trabajo y entonces todos quedarán sin hogar. Es una excusa que él usaba con frecuencia. Ella los llevó a todos de regreso a casa, y ahí Derek le hizo exactamente lo que quería hacerle en el vehículo. La golpeó brutalmente. La golpeó hasta el punto en que no podía levantarse del suelo. Ahora, después de un tiempo, finalmente fue Josie quien tomó la decisión de llevar a Alex a urgencias. Derek tuvo la oportunidad y eligió no hacerlo. No se lo puso nada fácil. Él controlaba el acceso al vehículo de la familia. Josie es alguien que tuvo que salir y pedirle prestado un vehículo a su amigo Ted. Tuvo que meter a todos los niños ahí, recoger a Alex y llevarlo a atención de urgencias. Y no hizo esto sin cierta inquietud, porque Josie, como escucharás, tiene un historial de haber descuidado a otro niño. No voy a suavizar esto en absoluto. Entre 2011 y 2013, Josie y su pareja en ese entonces, Dustin Barnes, tenían 3 hijos pequeños. Ella tenía entre 19 y 20 años durante ese periodo, y durante ese tiempo ambos eran adictos a las drogas. Todo lo que les importaba era conseguir su dosis. Josie será la primera en decirte que no fue una madre para ninguno de sus hijos en esa situación. Y como resultado, la hija pequeña de Dustin, Hailey, terminó resultando gravemente herida y tuvo que ser hospitalizada en un par de ocasiones. Ahora, lo que necesitas saber sobre este caso es que Josie y Dustin fueron procesados por negligencia como partícipes de un delito, lo que significa que no cuidaron bien de ella. Josie y Dustin se declararon culpables de negligencia porque de hecho son culpables. La misma Josie te diría que en 2013 ella nunca se habría llamado a sí misma madre. Pero más adelante, cuando logró mantenerse sobria, cuando consiguió una vida mejor y una mejor mentalidad, se convirtió en la madre que quería ser. Ahora, vas a escuchar que todas y cada una de las personas que entraron y salieron de esa casa de 2 niveles con Josie y Dustin fueron entrevistadas. Y cada una de ellas le dijo a la policía que nunca vieron a Josie abusar físicamente de Hailey. Este no fue un caso que involucrara abuso físico intencional. Fue un caso que involucró la falta de supervisión y cuidado apropiado para esa niña.
El juez Levine les dará instrucciones cuidadosas sobre esto y les va a decir que lo único para lo que no pueden usar esta evidencia es para lo que quizás estamos más inclinados a hacer. No pueden asumir que porque Josie y Dustin no cuidaron bien a la hija de Dustin en 2013, eso haga más probable que ella haya abusado físicamente o asesinado a Alex en 2023. Van a tener un conjunto muy limitado de circunstancias en las que pueden tomar esto en cuenta, incluyendo la identidad o el modus operandi, que el juez Levine les explicará. Y el legislador establece que esto es relevante, así que deben escucharlo. Pero lo que también deben considerar es preguntarse a sí mismos, ¿qué nos dice esto sobre las grandes preguntas aquí? ¿Cómo murió Alex y quién es responsable de eso? Les digo que no nos dice absolutamente nada. Voy a ser abierto y honesto al respecto porque no hay nada que ocultar en esta situación. Y les voy a decir que los testigos declararán que las habilidades de crianza de Josie en 2013 comparadas con 2023 dirán que hay años luz de diferencia. En 2023, ella era una buena mamá que amaba a sus hijos, que siempre los ponía en primer lugar. Y ella era así porque completó un programa intensivo de tratamiento por abuso de sustancias. Ella logró mantenerse sobria, completó la libertad condicional con éxito, aprendió a ser madre y a vivir sola sin drogas. Desafortunadamente, Dustin no lo logró. Tuvo una sobredosis y murió. Pero la Josie que estaba en 2023 no era ni de cerca la misma Josie que le hizo estas cosas a Hailey en 2013. Ahora, después de que Alex se rompió la pierna, fue a urgencias. Y Josie estaba nerviosa por eso debido a su historial de negligencia. Es algo que está en su expediente médico, es algo que ya ha surgido antes. Y lo que vas a ver es que tenía razón en estar nerviosa por eso. Por alguna razón, Mayo graba las llamadas telefónicas con su personal médico. Y vas a tener la oportunidad de escuchar lo que decían sobre Josie basándose en esa designación en su expediente. Que su sentencia fue demasiado leve, que es una mala madre, que no debería haber tenido más hijos siendo tan mala madre. E inmediatamente llamaron a CPS y a la policía para que vinieran a investigar el caso de Alex por considerarlo sospechoso. Josie cooperó con CPS, habló con ellos. Ella les dio información sobre las lesiones de Alex. Cooperaron durante toda la investigación de CPS. Y en un momento, como van a escuchar, la trabajadora Sarah Wagner Barton, disculpen, habló con Alex sobre la disciplina en el hogar. ¿Quién es la única persona que Alex dijo que lo estaba golpeando en esa casa? Derek Pedron. No dijo ni una palabra sobre que Josie le diera nalgadas o lastimado. Sin embargo, se les dio la opción de transferirse a un nivel de atención más alto. Se les dio la opción entre Gunderson aquí en La Crosse y Mayo en Rochester. Fue Derek quien insistió en cambiar de sistema hospitalario y llevar a Alex a Gunderson. Y una vez que llegaron ahí, él le echó la culpa de todo a Josie. La regañó, le dijo que era su culpa que él se lastimara, que una verdadera madre estaría vigilando a sus hijos cada segundo del día y que nunca deberían lastimarse. Le está gritando que es su culpa que el DIF esté involucrado y que si les quitan a los niños, ella va a ser la única culpable. La regañó tanto que ella terminó encerrándose llorando en el baño de la habitación del hospital de Alex. Y sabemos lo que ella está diciendo o sintiendo durante este tiempo porque le está enviando mensajes por Facebook a Derek diciendo, deja de culparme, yo solo estoy aquí por Alex, solo me preocupa que él se recupere, pero no quiero ser maltratada, estoy tan harta de tu abuso. Estoy tan harto de que le hayas mentido a la mujer de servicios de protección infantil y hayas dicho que no eras abusivo con ninguno de nosotros. Esto es lo que ella le está diciendo en sus momentos privados al señor Pedrin, en circunstancias que nunca creyó que algún día serían presentadas en un caso de homicidio intencional en primer grado. Alex fue dado de alta al día siguiente y no le tomó mucho tiempo a Derek volver a sus costumbres de siempre. Solo un día después de que Alex fue dado de alta, tuvo una discusión con Josie porque ella no quería estar con él y empezó a agarrar a Alex diciendo, mi hijo no se va a ir contigo. Es algo que él hacía comúnmente, que castigaba a Josie diciendo, él no es tu hijo, él es mi hijo y puedo hacer lo que yo quiera con él. Y en el proceso de esta discusión, Derek intentó arrastrar a Alex afuera con su pierna rota en la nieve de enero, hasta el punto que Josie le mandó un mensaje y le dijo, si sacas a Alex así en tu condición, todo se le va a reportar al DIF. Él necesita estar en casa recuperándose, no afuera emborrachándose y drogándose contigo.
Al día siguiente, Derek hizo una fiesta donde invitó a extraños a venir, emborracharse y usar drogas. Josie nuevamente le manda un mensaje diciendo: estoy harta de la forma en que tratas a Alex. Él necesita estar recuperándose y yo me siento tan incómoda en mi propia casa. Y de hecho, Josie estaba en un momento particularmente peligroso de su relación con Derek porque había planeado dejarlo. Ella hablaba en serio sobre dejarlo. Finalmente estaba reuniendo el valor para alejarse de esa relación horriblemente abusiva. Y se lo dijo a Derek repetidamente. Le dijo que ya terminaron, que no va a volver con él, que no quiere tener nada que ver con él, que ese amor que antes era tierno, la madre de Alex, salió de prisión, que ella y su familia podrían ayudar a cuidar a Alex, sabiendo que él estaría seguro. Derek no estuvo de acuerdo con eso, y la violencia fue en aumento. El 19 de noviembre de 2022, menos de 3 meses antes de que Alex muriera, Derek golpeó y estranguló a Josie y fue arrestado por estrangulación, violencia doméstica y alteración del orden público por violencia doméstica. De nuevo había tenido una discusión con Josie, diciéndole que no podía llevarse a Alex con ella a una venta de garaje porque es su hijo. Josie llevó a los otros niños a la venta de garaje, regresó y cuando volvió, Derek y Alex todavía estaban ahí. Alex estaba en el suelo comiéndose una bolsa de papas y Derek estaba completamente desmayado junto a él en el piso de la sala. Subió a los niños en silencio porque sabía lo que iba a pasar después. Finalmente, Derek se despertó cuando Josie intentaba prepararles una cena de verdad, no solo papas. Y en la mente de Derek, Josie tenía la culpa porque usó carne molida que él había comprado con su propio dinero. La golpeó, la estranguló, la golpeó. Hizo lo mismo con Alex, como Josie dijo en esa llamada al 911 y luego finalmente fue arrestado. Derek fue liberado al día siguiente y esa fue la próxima vez que ella lo vio. Nunca hubo ninguna condición de no contacto, fianza penal ni orden de restricción que lo mantuviera alejado. Las violaría todas. Y a medida que se hacía cada vez más evidente que ella no iba a volver con él, que cuando las cosas se resolvieran con Alex, cuando se resolviera lo del contrato de arrendamiento, ella se iría de ahí con los niños, él se ponía cada vez más alterado, se volvía cada vez más desesperado. Vas a ver los mensajes de texto que documentan cómo esta violencia fue escalando hasta la muerte de Alex. 1 de febrero de 2023, 10 días antes de que Alex muriera. Josie le manda un mensaje a Derek diciéndole que le tiene mucho miedo, no sabe qué puede decir o hacer, ni a dónde puede ir en su propia casa sin provocar violencia de su parte. Tiene tanto miedo que ni siquiera puede dormir en su propia casa por su comportamiento. El mensaje continúa diciendo que le da miedo cómo trata Derek a Alex durante este periodo de tiempo, así que Derek fue arrestado de nuevo el 7 de febrero de 2023. De este tenemos video, lo vas a ver. Vas a ver cómo se veía Derek y cómo actuaba. Y vas a ver que Derek está visiblemente borracho y drogado fuera de sí. Los niños están acurrucados alrededor de Josie en ese dormitorio. Se ven asustados, y Derek está ahí diciendo: tienes que arreglar esta relación conmigo, tienes que ser un adulto y resolver las cosas conmigo. Y cuando Josie dice que no, él se vuelve hacia los niños, sus propios hijos pequeños, y les grita: su mamá es una puta. Le dice a Josie que espera que se muera. Él baja la cortina que Josie había puesto como una especie de puerta improvisada en su habitación y le grita a la hija de Josie: Jalen, tu papá está muerto y Josie lo asesinó. En ese momento, Jalen no sabía que su padre biológico había fallecido. Esa fue la primera vez que se enteró. Le grita al hijo de Josie, mayor, que Josie es la razón por la que ya no puede ver a su padre, porque ella lo fregó en el juzgado familiar. Y el comportamiento continuó hasta que Josie pudo llamar al 911. El señor Pedrin huyó, usualmente lo hacía, y la policía pudo convencerlo de salir del bosque donde se había metido y llevarlo a la cárcel. Al día siguiente, fue liberado por el juez Scott Horn aquí en La Crosse, como condición de su fianza de no regresar a casa y no tener contacto con Josie. La siguiente vez que Josie lo vio fue inmediatamente después de que él fue liberado. Nunca hubo una condición que lo mantuviera alejado, y Josie incluso le envió un mensaje de texto a Derek diciendo cuando se enteró de que él estaba en casa, diciendo: realmente necesitas seguir la orden de no contacto. No le importaba, era su casa, era su familia, iba a hacer lo que quisiera. Lo que nos lleva al 10 de febrero de 2023. Josie no se sentía particularmente bien ese día. Tenía una infección urinaria que le estaba causando orinar sangre.
Estaba recuperándose de COVID, no tenía sus medicamentos para la tiroides y se sentía mal. En lugar de llevar a todos los niños, que ese día no tenían clases, a la clínica de atención urgente, optó por una solución intermedia. Habló con su madre, le pidió que se llevara a 2 de los niños a pasar la noche, porque tener 3 niños en casa sería más fácil que tener 5. Le pidió a su amiga Laura Lee que le trajera algunos antibióticos de sobra, esperando que eso eliminara la infección urinaria. Pudo ir a McDonald's y conseguir algo de comida para el almuerzo. Pero a pesar de no sentirse bien, en realidad estaba bastante optimista porque había conocido a un hombre, Rafael Porfiro, gracias a su hija en esa fiesta de cumpleaños en Esparta, donde habían golpeado a Derek. Tenía la impresión de que este sería un buen hombre, alguien que la trataría bien, alguien que trataría bien a los niños. Y solo quería conocerlo. Ni siquiera había conocido al hombre todavía, pero los dos estaban planeando una primera cita para el día siguiente. Está buscando en Google buenas cafeterías cerca de aquí. Está buscando en Google algunas frases para coquetear con él. Está tomando algunas fotos coquetas y se las está enviando. Y está hablando con Laura Lee, emocionada de que va a conocer a alguien que podría ser mejor que Derek Pedrin. Nadie que interactuó con Josie el 10 de febrero de 2023 la describió como enojada. Ciertamente no la describieron como enojada o molesta con Alex. Josie les dirá que cuando vio a Alex, no vio a Jenna, su madre, no vio a Derek, su padre, vio a Alex, el dulce niño al que había llegado a querer. Y así fue como se mostró ante todos los que interactuaron con ella ese día. Derek, por otro lado, no estaba teniendo un buen día. Estuvo discutiendo con Josie por Facebook Messenger la mayor parte de la tarde, y cuando llegó a casa, poco después de las 5, ya estaba listo para pelear. Solo que la primera persona con la que se encontró no fue Josie. Fue Alex. Y Alex había hecho algo que, en la mente de Derek, era imperdonable. Derek vino y vio que Alex se había hecho en los pantalones. No se había estado sintiendo bien, había estado vomitando por un par de días, la familia estaba superando el COVID y él tenía algo de diarrea. Josie te va a decir que eso no es gran cosa para ella. Ella tiene otros 5 hijos, ha limpiado muchísimos accidentes, y con Alex intentaba llevarlo al baño a tiempo, pero si no podía, no pasaba nada. Simplemente lo limpiaba y le hablaba sobre avisarle con un poco de anticipación antes de que necesitara ir al baño. Derek no reaccionó de esa manera. Agarró a Alex fuertemente del brazo, lo sacó a rastras de la cama en la que estaba sentado y le gritó: «Tú sabes dónde está el baño». Arrastró a Alex, que pataleaba y gritaba, hasta el baño y cerró la puerta de un portazo detrás de él. Y dentro de ese baño, Josie podía escuchar los sonidos de 3 cosas distintas. 1, el sonido de Derek gritando: «Ya estás muy grande para hacerte en los pantalones. ¿Sabes dónde está el baño? Estás tratando de hacerme enojar». 2, el sonido de algo siendo golpeado o azotado dentro de ese baño. No podía verlo exactamente, pero definitivamente sonaba igual que sus experiencias cuando Derek la golpeaba. Y el sonido número 3, el sonido de Alex gritando y llorando. Cuando Derek y Alex salieron del baño, Alex estaba rojo por todo el cuerpo. Tenía lágrimas y mocos corriéndole por la cara, y era más que evidente que Derek lo había golpeado dentro de ese baño. Derek lo limpió, le puso un pañal tipo pull-up, y sabemos que el accidente ocurrió en ese momento porque la ropa interior sucia de Alex todavía es visible en la única bañera de la casa al día siguiente. Le pusieron un pijama, lo sentaron y lo pusieron a ver la televisión en el cuarto de Josie, donde normalmente se relajaba y pasaba el rato. Esa fue la condición en la que Josie lo vio. ¿Podrías preguntar, ¿por qué no lo detuvo ella? La respuesta es la misma de siempre. Cada vez que intervenía, Derek se la hacía pagar y normalmente era peor. Ella sabía que la iban a golpear brutalmente y le tenía miedo a ese hombre. Cuando vio a Alex, no tenía ninguna razón para creer que esto fuera algo potencialmente mortal, porque esa era su realidad. Él los golpeaba, se recuperaban y él lo volvía a hacer. Ella no tenía idea de que Alex podría haber estado sufriendo lesiones internas en ese momento. En algún momento poco después de eso, alguien llamó a la puerta. Lo que Josie y Derek no sabían era que alrededor de las 6:30 de ese día, uno de los primos de Jenna había solicitado una verificación del bienestar. Una de las cosas que ella dijo al pedir la verificación del bienestar fue que Derek no se suponía que debía estar en la casa, y sabemos que está aquí, así que queremos que Alex esté de nuestro lado de la familia.
Vas a escuchar que Derek había prohibido expresamente a Jenna y a la familia materna del niño ver o tener contacto con Alex, porque no le gustaba la manera en que interactuaban con él. Y como Jenna estaba en prisión como resultado de atacar a Josie con un bate de béisbol en Missouri, querían intentar asegurar la custodia de Alex. Querían asegurarse de que él estuviera bien. Cuando llegó la policía, Derek sabía que venían por ellos. Le dijo a Jesse que tenía que ir a la puerta principal y mentir. Di, no le digas que estoy aquí, no quiero ir a la cárcel, no quiero que me arresten, no quiero perder mi trabajo. Josie no te va a mentir, va a decir que le mintió a la policía. Ella salió y lo hizo. La razón es esta, porque si ella no hubiera hecho lo que Derek hizo, sabía que él saldría al día siguiente y sabía que le iba a dar la golpiza que quería darle en ese momento. Ella mentía por él regularmente bajo esas circunstancias. Ella mintió sobre una llamada al 911 que se cortó en el condado de Houston, donde la policía llegó después de que Derek la había golpeado frente a los niños y dijo que uno de los niños lo hizo accidentalmente porque él estaba ahí amenazando con matarlos a todos. Así que Josie le mintió a la policía. Ella se sentó y habló con el sargento Cornyn durante aproximadamente 15 minutos afuera de la puerta de la casa antes de que él volviera a entrar. Y en ese lapso de tiempo, los 15 minutos que ella estuvo hablando con el sargento Cornyn, sabemos que Alex pasó de estar sentado viendo la televisión a estar casi en coma para cuando el sargento Cornyn entró. Ahora, hay un par de posibilidades diferentes de las que van a escuchar durante el transcurso de este juicio. La primera es que la evidencia médica sugiere la posibilidad de que Alex haya tenido una conmoción cerebral por lo que haya sucedido dentro de ese baño. La segunda, la evidencia médica sugiere que alguien le administró un Xanax, lo que causó que estuviera en ese estado en tan poco tiempo. No sé exactamente qué pasó en esos 15 minutos, pero lo que sí sé es que en esos 15 minutos, entre ese cambio de estado, el único adulto cerca de Alex era Derek, no Josie. Él estaba al frente hablando con la policía. Durante la visita de la policía para verificar su bienestar, el sargento Kearney le ilumina la cara a Alex con una linterna. Él dice, mamá, tengo miedo. Josie le toma la mano, lo cubre. Ella está ahí para él como cualquier otra mamá lo estaría. Derek no pregunta por Alex en absoluto. Cuando finalmente lo arrestan, sus únicas preocupaciones eran fumar un cigarro y qué tan rápido podría salir de la cárcel al día siguiente. Con Derek en la cárcel, la noche de Josie iba a ser un poco más fácil. Prepararon a los niños para dormir, los 3 niños que todavía estaban ahí. Y todos se acostaron en la cama de Josie, como solían hacerlo, para dormir juntos y ver algunas películas. A Brantley y Alex en particular les gustan las películas de las gemelas Olson porque la gente pensaba que ellos eran gemelos por lo parecidos que se veían. Sabemos lo que Josie estaba haciendo durante ese periodo de tiempo y sabemos cómo era su estado de ánimo porque no hay nada ahí que sugiera que estaba enojada, molesta o pensando en asesinar a Alex. De hecho, ella había arreglado con su madre para que cuidara a Alex y a los otros 2 niños por un par de horas al día siguiente para que pudiera ir a esta primera cita. Está emocionada por su cita. Está intercambiando mensajes con este hombre. Está tratando de conocerlo. Está buscando en Google buenas ideas para una cita. Ella está hablando con su amiga Laura Lee sobre lo emocionada que está de conocer a este hombre. Y en cierto momento, sabemos que ella está tomando estas adorables selfies con su hijo Brantley acostado junto a ella en la cama. Por favor, muéstreme la pantalla de nuevo. Esto, damas y caballeros, es cómo se veía Josie Dykeman en la misma cama, en la misma habitación, al mismo tiempo que la fiscalía alega que asesinó a su otro hijo. Gracias. Sabemos que no había nada inusual en el teléfono de Josie que sugiriera algún enojo o alteración. Sabemos que terminó de buen ánimo después de hablar con Laura Lee. Y sabemos que la misma Laura Lee escuchó a Alex decir que estaba esperando a que Josie se durmiera para poder levantarse y andar metiéndose en cosas. Es una especie de broma entre él y Josie, pero como en toda buena broma, siempre hay más que solo un poco de verdad. Esto era algo por lo que Alex era bien conocido. Le gustaba la aventura de escabullirse y meterse en las cosas que los adultos no le permitían tener. Por lo general era algo inofensivo, dulces, Red Bull, sándwiches de helado.
Josie incluso le mandó un mensaje a Derek después de que se rompió la pierna diciendo, uno de nosotros realmente necesita estar despierto con él o junto a él todo el tiempo porque anoche estuvo escabulléndose y me preocupa que se caiga y se vuelva a lastimar la pierna. Por favor, haz algo al respecto, Derek, cuando yo no esté y asegúrate de que no se lastime. Josie no tenía idea de que eso sería lo último que Alex diría. Ella no tenía idea de que Alex sabía dónde Derek había guardado sus Xanax. Ahora sabemos que Josie durmió alrededor de 6 horas, según su celular, que tenía un detector de movimiento, podía saber si se estaba sosteniendo o moviendo, y no hubo actividad. Durmió desde aproximadamente las 3 hasta alrededor de las 9 de la mañana. Y cuando despertó, no hay nada en la actividad de su celular que sugiera remotamente que la noche anterior acababa de golpear a un niño hasta matarlo. Ella sigue con su rutina normal, respondiendo a un mensaje de texto inocente sobre un columpio que su amiga Laura Lee le había enviado, diciendo que sería una buena herramienta sensorial para su hijo autista. La única vez que podemos darnos cuenta de que algo malo estaba pasando fue después, cuando Josie mira y ve solo a 2 niños en la cama. Se habían acomodado de la siguiente manera: Josie a la derecha, Brantley, Alex, luego Brantley, Oriah y finalmente Alex al extremo. La razón por la que Alex estaba al final era porque, con su pierna rota, querían tener un andador disponible para él, de modo que si necesitaba levantarse en la noche, ella pudiera llegar a él sin despertar, con suerte, a los otros 2 niños. Y cuando ella miró, vio que Alex no estaba. ¿A dónde fue? ¿Qué le pasó? Se cayó tratando de ir al baño, intentó ir a otro lugar de la casa, se cayó de la cama, y cuando se levantó y caminó alrededor de la cama, vio a Alex. Y de inmediato se dio cuenta de que Alex había muerto. Estaba frío, pálido. La sangre ya se estaba acumulando en su rostro, ya estaba en las primeras etapas de rigor mortis, donde el cuerpo se pone rígido. Ella rápidamente sacó a los otros 2 niños de la habitación y frenéticamente trató de recordar alguna lección de RCP que había tomado cuando era joven, presionando su pecho, pero sin obtener ningún resultado. Espuma salió de la boca de Alex mientras ella hacía eso, y Josie pensó inicialmente que debía haberse metido en sus medicamentos. Entró en pánico, lloró desconsoladamente, lo sostuvo en sus brazos, le dijo cuánto lo sentía por no haber estado despierta cuando él se metió en lo que sea que se haya metido. Lo levantó y lo puso en la cama. Lloró con él un poco más, porque sabía que esa sería la última vez que tendría la oportunidad de abrazar a Alex. Y sí, entró en pánico y llamó primero a su madre, pero en ese momento ya era más que evidente que no había nada que se pudiera hacer por Alex. Cuando Josie llamó al 911, les dijo a los primeros respondientes exactamente cuál era su impresión. Lo único en lo que podía pensar de esa noche era que Alex había tomado sus pastillas. El cuarto de Josie era un verdadero desastre. Tenía muchos envases vacíos de pastillas por ahí. Y lo que vas a escuchar es que no era raro que los niños usaran estos envases de pastillas para construir torres y chocar sus carritos de juguete contra ellas, ese tipo de cosas. Así que no era raro tener estos frascos por ahí, pero sí temía que Alex hubiera tomado alguno de sus medicamentos actuales para la lesión cerebral traumática, una lesión cerebral que el señor Pedrín le causó en un acto de abuso doméstico, lesión que se agravó al ser golpeada en la cabeza con un bate de béisbol por la madre de Alex, Jenna. Tenía medicamentos para el dolor, para las convulsiones y para las habilidades cognitivas que guardaba en su mesa de noche. Y además tenía una enorme bolsa de lona llena de frascos de pastillas medio llenos o vacíos dentro de ella. Ella realmente no revisaba eso, realmente no miraba adentro. Los niños sabían que debían mantenerse alejados de eso, pero en su mente esa era la única conexión que podía hacer. Josie no puede decirte cuánto tiempo han estado las pastillas en el fondo de esa bolsa, pero sí puede decirte que no era algo raro que, si buscaba otra cosa y salían las pastillas, simplemente estuvieran en el fondo de la bolsa de lona. Pero ciertamente ella no preparó esa escena para que pareciera una muerte por sobredosis con un frasco de prednisona. Ahora ella cooperó con las autoridades en la escena. Ella le dio una declaración a la sargento Williams. Le dijo que creía que era su culpa porque pensaba que Alex había tomado sus medicamentos recetados. Ella no pensó en lo que Derek había hecho la noche anterior. Ni siquiera lo tenía en mente porque esto era algo tan normal en esa casa que no lo percibió como una lesión potencialmente mortal. Ella permitió que la sargento Williams accediera a su teléfono. Ella lo desbloqueó para él. Se lo entregó porque sentía que no tenía nada que ocultar. Y el sargento Williams pudo revisar el contenido de su celular. Pudo ver que ella no estaba buscando en Google cómo eliminar evidencia de ADN, cómo hacer que un homicidio parezca una sobredosis de drogas.
Josie sentía que no tenía nada que ocultar y creía que la sobredosis era la explicación más probable, por eso lo dijo. Pero la manera en que lo presentó fue la razón por la que la policía inicialmente se enfocó en Josie. Dijeron que no es lo suficientemente emotiva. Nos ha dado detalles que creemos que son un poco sospechosos. No saber sobre esta condición cerebral o cómo fue causada, así que formaron esta teoría de que Josie lo había matado y había montado la escena. Vas a escuchar que 4 días después de que el Laboratorio Estatal de Criminalística recibe la evidencia de ADN que excluye por completo a la señorita Dykeman de ese frasco de pastillas que supuestamente fue manipulado e incluye a Alex Xavier, así como a uno, si no es que a más. Eso es una mala interpretación de la evidencia de ADN. Su ADN no fue comparado con ese recipiente. Eso es una mala interpretación. Juez, por Dios. Eso absolutamente sí fue comparado con ese recipiente. Está bien, mira, revísalo. Veremos qué pruebas, qué demuestra la evidencia. Esto no es evidencia, damas y caballeros. Esto es solo el alegato de apertura. Vamos. Ignoraron el hecho de que Josie estaba en la cama con 2 niños. Ambos dijeron que no notaron que su madre o su hermano fueran golpeados o drogados hasta la muerte la noche anterior. Ignoraron el hecho de que los datos del teléfono de Josie no sugerían nada sobre que ella estuviera planeando tramar o preparar la escena. Y también ignoraron una pieza de evidencia increíblemente importante, fragmentos de pastillas que se recogieron en la almohada de Alex. Fueron fotografiados, medidos, incautados, y luego los investigadores tomaron esos fragmentos de pastillas, que son increíblemente importantes, para determinar si esto fue montado con alguna sustancia inerte o si era Xanax, lo cual sería consistente con que Alex hubiera tomado el Xanax. Los pusieron en un depósito de evidencias y nunca los analizaron. Simplemente supusieron lo peor de Josie. Y supusieron lo peor de Josie, a pesar de que la evidencia de ADN muestra que su ADN no estaba en ese frasco de pastillas. Ignorar los hechos que no son consistentes con su teoría no hace que desaparezcan, damas y caballeros. Pero lo que tuvimos después de esto es este mito de la madrastra malvada. Este mito de que Josie trataba a Alex un poco peor que a su propio hijo. Todos los que la conocían en esa situación dijeron que no era así. Los propios comentarios del señor Pedrin sobre cómo Josie trataba a Alex fueron que su impresión era que podría haber sido tratado, que Alex podría haber sido tratado un poco diferente porque tenía menos tiempo en pantalla en la televisión que los otros niños. Esa fue su impresión. Ese fue el único aspecto en el que se describió que ella trataba de manera diferente a alguno de los niños. Es fácil tomar cualquiera de estos comentarios sobre Alex que vas a escuchar y sacarlos de contexto con una sola observación. Y todos los que conocían a Josie sabían que ella amaba a ese niño como si fuera suyo. Todos los que describieron a Alex decían que él estaba pegado a ella como si fueran uno solo. Josie era quien se comunicaba con las escuelas cuando Alex sufría acoso escolar, tratando de asegurarse de que ese problema se resolviera. Josie era quien se comunicaba con las escuelas para que le hicieran una fiesta de cumpleaños especial, porque él había nacido en julio, y ella quería asegurarse de que pudiera llevar golosinas y sentirse especial. Josie es quien lo lleva al dentista cuando necesita que le hagan tratamiento dental. Ella es quien cocina y limpia para él. Ella es quien contactó a la escuela y se aseguró de que él tuviera suficientes botellas de agua y bálsamos labiales para que no se deshidratara durante el día. Y creo que los momentos que más demuestran lo que sientes por un niño son los momentos en los que piensas que nadie está escuchando, que nadie está mirando. Y en el caso de Josie vas a ver un video de un Walmart. Ella toma a Alex y cuidadosamente lo coloca en un carrito de compras. Lo lleva con cuidado en el carrito junto a su hija menor, Araya. Abre una bolsa de galletas para que Alex coma cuando entran a la tienda de comestibles. Y luego, en la caja registradora, cuando su hija Arya regresa con una paleta para ella, le pide a Arya que regrese para asegurarse de que Alex también tenga una. Estos son los momentos en los que nadie estaba mirando. Estos son los momentos que demuestran cómo se sentía Josie acerca de este niño. Derek, sin embargo, estaba en pánico. Cuando salió de la cárcel, se reunió con Josie en el McDonald's de Onalaska e inmediatamente le ordenó que hiciera 3 cosas. Número 1, no hables sobre su abuso. Número 2, no hables sobre su abuso de sustancias. Y número 3, borra todo el contenido de tu teléfono para asegurarte de que la policía no pueda obtenerlo. Él estaba particularmente enojado cuando Josie le dijo que ya le había entregado su teléfono al sargento Williams.
Derek, a lo largo de todo esto, manipuló e intimidó a testigos y destruyó pruebas. Vas a escuchar uno en particular, un intento muy grande de manipular a los testigos en su contra, en este caso en particular. Vas a escuchar que Derek siguió amenazando a Josie. Él la amenazó con matarla. Sabemos esto porque ella le está enviando mensajes de texto en respuesta a eso. Vas a escuchar que Derek irrumpió en la casa de Becky, donde Josie se estaba quedando después de que Alex murió, y la golpeó y la estranguló en medio de la noche frente a su hermano Gabe. Gabe es un tipo grande, pudo separarlos, pudo sacar a Derek de ahí. Pero al final de eso, se quedó con Josie esa noche porque sabía lo asustada que estaba de Derek. Vas a escuchar que Derek inmediatamente intentó tomar posesión de las tarjetas SD que tenían evidencia de que él le hacía daño a Alex. Y vas a escuchar que el mismo Derek es quien le dijo repetidamente a la policía que las cámaras eran suyas. Si Derek niega eso, lo tenemos grabado de una docena de maneras diferentes, diciendo que eran sus cámaras las que usaba para grabar a la gente en la casa. De hecho, Josie te dirá que Derek usaba esas cámaras para vigilarla en casa mientras él estaba en el trabajo, hablándole por el altavoz, preguntándole a dónde iba o qué estaba haciendo. Derek eventualmente dio el paso de grabar algunas llamadas, tratando de hacer que Josie se contradijera. Él armó ese guión con la policía y vas a escuchar que el señor Pedrin intentó que Josie admitiera que le había hecho algo a Alex. La fiscalía no te va a poner estas llamadas, yo sí lo haré. Porque demuestran exactamente cuál es su mentalidad en ese momento. Demuestran que la señorita Dykeman no tenía idea de lo que le había pasado a Alex, que no tenía ni idea de que alguien podría haberlo golpeado hasta matarlo. Su mentalidad en ese momento seguía siendo que Alex había tomado sus medicamentos recetados. Y cuando Derek le miente y le dice que no había pastillas en su estómago y que no murió de una sobredosis, puedes escuchar el sollozo audible en su voz diciendo, estoy tan aliviada. Estoy tan aliviada de que esto no fui yo. Estoy tan aliviada de que él no haya tomado mis medicamentos. Escuchen esas llamadas, damas y caballeros, y pregúntense, ¿es esta la mentalidad de alguien que cree que asesinó o drogó a un niño hasta la muerte la noche anterior? A medida que avance este caso, tendrán que hacerse 4 preguntas principales. Número 1. ¿Se puede descartar a Derek más allá de toda duda razonable como el abusador de Alex? Este es el único hombre al que se ha visto abusando de Alex, el único que ha sido grabado en video haciéndolo, el único que lo ha admitido ante los investigadores y el único de quien el propio Alex le dijo a los investigadores que lo estaba golpeando o pegándole. Ese es el hombre que la fiscalía tiene que descartar. Pregunta número 2. ¿Alguien puede descartar una sobredosis accidental de Xanax como la causa de la muerte? Vas a escuchar a 2 patólogos, incluyendo al de la fiscalía, quienes ambos van a decir que no pueden. Pregunta número 3. ¿Se puede descartar a Derek Pedrin como la fuente del Xanax que mató a Alex Xavier? Espero que la evidencia demuestre con creces que no se puede descartar a Derek. Y la pregunta número 4. ¿Tiene sentido la teoría de la fiscalía a la luz de los motivos atribuidos a la señorita Dykeman? Existe este mito de la madrastra malvada. Existe este mito del monstruo. Pero 3 años después de los hechos, Josie finalmente podrá contarle a alguien el resto de esta historia. Estos son casos muy emotivos, damas y caballeros. No dejas tu humanidad en la puerta cuando te pones esas credenciales de jurado. Está bien sentir compasión. Está bien sentir empatía. Está bien llorar por los seres queridos de Alex y por el mismo Alex. Pero al mismo tiempo que hacen eso, por favor, mantengan activado el lado lógico de su cerebro y usen eso como el proceso de pensamiento para evaluar esta evidencia. Porque les prometo que, cuando vean los hechos en lugar de los sentimientos, van a tener algunas preguntas. Van a tener algunas preocupaciones. Cada persona está en este salón por una sola razón. Yo y mi equipo, la fiscalía y su equipo, el juez Levine, el personal de la corte y ustedes 14. Eso es porque la mujer sentada junto a nosotros dice que es inocente. Ella dice que no hizo esto. Y al final de este juicio les pediré que regresen con los únicos veredictos correctos, los de no culpabilidad. Gracias.